Empezó su aventura cuando recibió una caja con relojes mágicos. Entonces, Mr. Polaris tuvo una gran idea de negocio. Se convertiría en el primer vendedor de tiempo. Y es que se dio cuenta, cuando tomó uno de los misteriosos relojes, que el tiempo se alargaba con solo ponerlo en su mano. Una vez, alguien le dijo que si quería hacerse rico, lo mejor era que encontrara una necesidad y buscara satisfacerla. Y en los últimos 40 años, casi desde que era pequeño, había escuchado una queja constante de parte de sus padres. No tengo tiempo para jugar contigo. No tenemos tiempo para tus preguntas. No tuve tiempo para ir a tu recital. De sus amigos. No tuve un minuto para llamarte. No hay tiempo para reunirnos hoy. De sus amantes. No tengo tiempo para perder contigo. No tengo tiempo de enamorarme. No tendré tiempo para quererte. Me fui. No tuve tiempo de despedirme. Así que, al ver la magia de los relojes, supo enseguida que esa idea no podía fallar. Tiempo precioso, preciado tiempo. Pronto sería millonario. Al fin. La cosa con los relojes era que solo había 17 para toda la humanidad. Eran demasiado pocos y no podían replicarse porque Polaris no sabía quién los había fabricado o de dónde habían salido. En ese sentido, su existencia era un misterio. Lo que sí sabía es que al no haber muchos, él podría aumentar el valor por unidad sin ningún problema. Solo tenía que ser cuidadoso y encontrar a los compradores adecuados. No sería difícil porque su lista se había reducido de 8.000 millones de habitantes a 2.000, que era el número de millonarios en ese momento. El primer vendedor de tiempo. Le gustaba ese título. 16 relojes para vender. Los ricos pagarían una fortuna. Claro, él se quedaría uno. ¿O ustedes no conservarían uno si tuvieran la oportunidad? Si tuviéramos más tiempo, ya no tendríamos que esperar a que nuestros hijos crecieran para decir, debí haber pasado más tiempo con ellos. Tampoco tendríamos que esperar al fin de nuestra relación para detectar lo que no estaba funcionando o por qué. Si bien los relojes no podían detener el tiempo para siempre, sí nos ofrecerían la posibilidad de saborear más cada segundo. Pero Polaris era un buen vendedor y tenía que probar el reloj y sus efectos por sí mismo. Así que decidió llevar el reloj 17 consigo y ver qué pasaba. Lo primero que pensó fue utilizarlo durante el coito. Pero Polaris era más bien un tipo solitario, así que no pudo saber qué era lo que pasaba. Ya le tocaría informar a alguno de los millonarios. Entonces cambió de escenario. Sujetó el reloj en el trabajo y las horas se volvieron pesadas, como gotas de mercurio. Sería genial si pudiera acelerar el tiempo también, pensó. Pero bueno, no todos los deseos necesariamente tienen que ser cumplidos. Siguió probando. Sujetó el reloj en el partido de hockey y disfrutó cada segundo la violencia de este juego. Incluso experimentó en slow motion la agonía de ese jugador que casi muere degollado en plena pista de patinaje. De repente, el reloj parecía ampliar la fragilidad de la existencia humana. Sostuvo en su mano el reloj el fin de semana y fue feliz por un instante. Leyó 2 libros, Las ciudades perdidas y El Ulises.
Hasta ahí, la magia de los relojes era bastante inofensiva. Manipular la plasticidad del tiempo era como jugar con Play-Doh. Pensó que estaba bien. Podría detenerlo en los momentos felices y dejarlo seguir su rumbo en los momentos de la vida diaria. Aunque no pudiera acelerar el paso del tiempo, congelándolo tenía una gran ventaja. Todo al final es un asunto de percepción. Además, una de las principales características de esta dimensión es su calidad de insufrible. Polaris no podía prometer a sus compradores que la tortura de las reuniones de trabajo acabaría rápido, pero sí podía prometer que ese fuerte de arena construido a la orilla del mar aquella tarde duraría una eternidad. Y así, estos artefactos fueron ofrecidos en una página oscura a la que solo tenían acceso las personas más exclusivas del mundo. Y entonces la búsqueda comenzó. Él no tuvo que buscar a nadie, fue todo lo contrario. Tuvo que jugar a no ser encontrado. Los nerds del imperio de computadoras, el chico que quería llegar al espacio y hasta los excéntricos de las pasarelas de moda estaban interesados en estos artefactos. Al final, los 16 relojes fueron vendidos y nuestro Polaris descubrió que, en realidad, no importaba en manos de quién terminaran los relojes, la historia no podría acabar bien. Solo para clarificar, los compradores fueron 3 de los nerds computacionales, el chico obsesionado con las estrellas, 2 lagartos, 3 miembros de la realeza, un líder religioso, un político rebelde, el nieto del magnate del imperio de moda, 4 personas de la industria farmacéutica y alguien de dudosa profesión con una lista que contenía muchos de los nombres de los otros compradores. Polaris mismo había experimentado con el reloj la extraña sensación de flotar, estar sostenido en tensión magnética y alrededor la vida escurriendo con todos sus momentos como una cortina de agua, excepto por el momento elegido. Ese momento parecía durar para siempre. Era maravilloso, pero también Polaris se había dado cuenta que al soltar el aparato y romper la burbuja, además de él, era como si los involucrados no hubieran estado ahí en absoluto, como si solo una partícula de ellos se quedara congelada y el resto regresara a la dimensión normal, aquella que llamamos realidad. Tiempo hueco, pensó. No se le ocurrió nada más. Los relojes ofrecían tiempo hueco. «Es el fin», dijo para sí, pero a los demás no les dijo nada. Todos saben que un buen vendedor es bueno por los detalles que sabe omitir. Además, los relojes habían sido vendidos ya y él se había dado cuenta muy tarde. ¿Qué podía hacer? Como era lógico, una vez que los relojes fueron entregados, todos comenzaron a utilizarlos inmediatamente. Y como era predecible, al inicio fue una maravilla. El chico de las estrellas tuvo un orgasmo que duró más que todos sus romances juntos. Los nerds gastaron solo unos minutos de tiempo real creando los más innovadores programas de realidad virtual que de otro modo les habría tomado años y recuperaron los millones gastados en los relojes. El líder religioso lavó más y más cerebros de los menos afortunados, convirtiéndolos a la religión de sus privilegios. Los lagartos se dieron cuenta de que habían perdido su dinero. ¿Para qué detener el tiempo si se puede vivir para siempre?
El fallo era casi imperceptible. Al principio, la esfera de eternidad parecía eternidad y en la realidad solo había transcurrido 1 minuto. Pero entre más usaban el reloj, la brecha de espacio-tiempo crecía y mientras los de afuera vivían sus vidas a la velocidad normal, dentro todo era la esfera holográfica de tiempo inmóvil, la prisión del presente. De donde hubiera salido este instrumento, los dioses no lo habían arrojado a la tierra para ser usado una sola vez. Polaris cobró sus billones, compró varias islas y aviones, construyó un par de casas con más de lo necesario, contrató a algunas personas para visitarlo de tanto en tanto y se retiró a vivir ahí, pensando que estando allí no podría pasarle nada malo. Por supuesto, Polaris era un buen vendedor, no un buen físico. Estando en la isla, se dio cuenta de que sus millones no eran muy útiles, pues a los simios de esa especie no les impresionaba nada. Tampoco pudo comprar un amor ni un amigo, y básicamente su vida era la misma, con un mejor paisaje. De cualquier modo, Polaris era de alguna manera feliz. Le había dejado algunos millones a su familia para que no lo molestaran y se había garantizado una existencia fuera de la misma. Aún tenía los problemas usuales del ser, pero al menos ya no tenía que lidiar con una sociedad hostil. Gente, ruido, tráfico, noticias, oficinas, políticos, líderes religiosos o millonarios neoespacio-colonialistas, ni celebridades con sangre azul. Era lo más cerca que se había sentido de la libertad. Lo estaba disfrutando. Cierto día empezó a notar mientras pescaba que de un momento a otro tenía algo como un pez y al otro momento no tenía nada. O anochecía y amanecía demasiado pronto. Tomaba una siesta y al despertar sus cultivos habían crecido misteriosamente. Supo enseguida que todos estos cambios estaban relacionados con los relojes de tiempo. Pensó qué estaría pasando en el mundo. Era la primera vez que pensaba en ello. ¿Qué estarían haciendo los dueños de los relojes? Entonces decidió viajar para averiguarlo. Su viaje no fue nada fácil. Llamó a su piloto personal, entró en el avión y de pronto ya estaban piloteándolo por los cielos y de pronto se encontraban perdidos y de pronto se encontraba en el aeropuerto. Polaris no entendía cómo había llegado ahí ni cuánto tiempo había pasado. Aunque el piloto Robinson le dijo que su viaje había demorado exactamente 1 día y 12 horas, 7 horas extra por perderse, Polaris solo tenía fragmentos. Una vez que aterrizaron, el piloto Robinson se desplomó y su cuerpo se volvió arena. Polaris no sabía si se estaba volviendo loco, pero eso fue lo que pensó. Cuando vio a través de la ventana del aeropuerto, se dio cuenta de que el paisaje había cambiado considerablemente. Las tiendas ya no eran las mismas, las personas lucían diferentes y cuando trató de usar dinero en efectivo, todos se rieron de él. La policía lo siguió porque no tenía ningún chip en su brazo, pero tan pronto comenzó a huir, ya estaba en otra parte intentando llamar a su familia. Luego en la casa de la familia, luego en sus tumbas. Luego recordó el reloj que pocas veces había utilizado pues no había tenido por qué, pero esta vez quería quedarse ahí, en el cementerio, junto a su familia por última vez. Sentir ese tiempo que jamás habían tenido, aunque ahora fuera tan solo polvo.
Soltó algunas lágrimas. ¿De qué diablo sirve el tiempo?, pensó, y recordó aquella historia del cementerio del pueblo, donde todos tenían pocos años, porque ahí se escribía en la lápida solo los años que habían sido felices, y se puso a recordar la última vez que había sido feliz. Pensó en la isla, los monos y el mar, y pensó en él nadando desnudo y construyendo castillos de arena, que era lo que hacía cada tarde. Se preguntó cuántos años escribirían en aquel cementerio si él muriera ahí. Y tan estaba su corazón en el mar que soltó el reloj. Gran error, porque de pronto comenzó a saltar otra vez en el tiempo. Esta vez vio detrás unas sombras negras caminando hacia él. En el Museo de la Humanidad, en el monumento al último árbol, a las puertas de la compañía de humanos más poderosa del mundo, la Homo Farm Genetics, cada vez las sombras estaban más cerca. Ya en la agencia de publicidad Beyond Dreams, las sombras se acercaron lo suficiente para poder distinguir sus caras, que aunque desfiguradas, todavía eran reconocibles. Los 3 nerds computacionales, el político rebelde y los farmacéuticos. Todos en sus respectivas burbujas holográficas estaban ahora persiguiéndolo para reclamarle el haber perdido sus vidas gracias a sus fantásticos relojes. Pero ¿qué había pasado? En ese momento, Polaris no lo sabía ni quería saberlo. Es más, se arrepintió de haber hecho ese viaje. Como sea, era muy tarde. El reloj 17 parecía tener una falla y él solo saltaba de tiempo en tiempo, de lugar en lugar. Tíbet y los aún existentes monjes budistas, el Amazonas y sus comunidades chamánicas, el parque de diversiones en la luna, las bibliotecas informáticas, las clínicas de muerte asistida, las ciudades AI. Todo parecía una serie de imágenes del futuro que Polaris solo podía ver como en una grabación. Pensó en la muerte y eso que todos le habían dicho que pasaba, con la diferencia de que él no estaba viendo su pasado ni su vida, sino todo lo contrario. Veía el porvenir de algo que jamás viviría. Tenía la esperanza de que terminara pronto. Después de todo, nada dura para siempre. Hasta que cerró los ojos y respiró para tratar de alejar de su mente toda esa serie de imágenes, desde las cucarachas robot gigantescas haciendo la guerra en algún lugar aún no conquistado, hasta los robots creando humanos perfectos, tal cual Huxley había predicho miles de años antes. Respiró y comenzó a escuchar como un eco la voz de su madre. No tenemos tiempo para ir a tu recital, no tenemos tiempo para quererte, dijeron múltiples voces de mujer. Él conocía muy bien cada una de las voces. Me fui, no tuve tiempo de despedirme, dijo un eco un segundo antes de que Polaris respirara fuerte y abriera los ojos, viéndose rodeado por completo de oscuridad. Es la muerte, pensó, pero entonces una segunda caja cayó en sus manos de la nada. La caja decía reiniciar con letras mayúsculas y neón. Era lo único visible entre toda esta oscuridad. Polaris, ahora invisible para él mismo, pero aún con materia porque podía sostener la caja, se quedó ahí meditando. ¿Qué era eso de reiniciar? ¿Reiniciar qué? El tiempo no existía para él, pero habiendo sido humano, aún tenía cierta percepción del mismo.
y entonces empezó a notarse un poco aburrido. Si la muerte es la quietud, es un castigo. Y abrió la caja. Una vez abierta, empezó a caer entre una vorágine de rayos de colores y pisos de mosaicos derritiéndose a su paso. No podemos saber cuánto tiempo duró la caída libre, pero al final llegó al mismo punto: la oscuridad absoluta. «¡Tanto viajar para nada!», exclamó. Otra vez la caja con la palabra reiniciar. Esta vez pudo escuchar las voces de los nerds reclamándole que habían perdido sus vidas al congelar el tiempo para crear los más maravillosos programas de simulación que a su vez habían hecho que millones de otros humanos perdieran también sus vidas, porque al vivir dentro del simulador, nada de lo que había proyectado era verdaderamente real. Habían creado una versión hiperrealista de los Sims y se habían quedado atrapados en ella. Apretó el botón, cayó entre los rayos neón y atravesó los mosaicos de mercurio. Volvió a la oscuridad y volvió a abrir la caja. Entonces apareció el político rebelde, diciendo que él solo había intentado que el mundo no sufriera una guerra nuclear. Pero mientras los líderes estaban en este holograma, la gente tomó el poder y empezó la ley del más fuerte. Los recursos empezaron a agotarse y como los líderes eran inútiles, los civiles empezaron a perder la humanidad y no les importó matar al hijo del vecino o al vecino para satisfacer lo que les hacía falta. Cuando salieron de la burbuja, sus familias estaban teñidas de rojo y el mundo había hecho explotar múltiples guerras. No habían quedado muchos sobrevivientes. Polaris vio el caos, los pueblos colgando a los ricos, políticos, líderes religiosos, vio a los miembros de la realeza colgados, empresarios, incluido el chico obsesionado con las estrellas, y a muchas celebridades que con frialdad aconsejaban en el metaverso que coman pasteles a la multitud de cadáveres furiosos. No sintió tristeza en absoluto. De haber estado ahí, habría estado del lado del pueblo. Polaris veía el odio, la frialdad, el sadismo y a John Doe apretando el botón rojo que haría estallar la bomba nuclear que mataría a la mayoría de la población y finalmente la gente tratando de esconderse en las cavernas. Estaba sorprendido de todo lo que habían ocasionado esos relojes. Se sintió culpable un momento, pero solo un momento, porque después pensó que no era responsable por el actuar de los otros, aunque hubiera sido él quien abriera la puerta del corral por donde se había escapado la vaca. Habían sido los humanos los que habían matado al vecino y habían creado armas y juguetes para pelear por ese ridículo papel dinero para poder tener más poder sobre otros. La palabra reinicio empezó a tener cierto sentido. Apretó nuevamente el botón y después de pasar por los rayos y los mosaicos, se encontró a los científicos que habían creado la Homo Farm Genetics, quienes trataron de explicar que ellos solo habían querido que las nuevas generaciones de entonces nacieran con menos enfermedades hereditarias y genes más fuertes. Pero los poderosos habían empezado a utilizar sus recursos para crear humanos más acordes a sus estándares de belleza y con genes menos propensos a enfermedades, lo cual ocasionó una brecha inhumana entre la gente con poder y los cadáveres vivientes, que a su vez había ocasionado todo lo que había presenciado antes. «Ahora no tenemos tiempo», le dijeron. «Ya todo está hecho. Nosotros
los que tenemos los relojes, estaremos aquí navegando en el tiempo para siempre. Y tenían razón. Polaris, los científicos, el político rebelde y los nerds computacionales, gracias a las burbujas holográficas de tiempo, formaban parte de los sobrevivientes. Estarían presenciando una tras otra vez el fin de la humanidad. No tuve tiempo para llamarte, no tengo tiempo para quererte, no tenemos tiempo para jugar contigo. Me fui, Polaris, no tuve tiempo de despedirme. Estaría escuchando estas voces para siempre. Para siempre es una expresión demasiado larga y ambigua. No se puede viajar al pasado, dijo uno de los científicos. Y aunque se pudiera, el pasado eventualmente nos llevará al mismo lugar. ¿No tienen la sensación de que han vivido en esta rueda de hámster desde que tienen memoria? Comentó otro de ellos. La sensación de que cualquier vida pasada nunca existió y siempre estuvimos aquí flotando, respondió el tercero. Sí, respondieron todos. Todos estaban de acuerdo. La sensación de que ningún pasado existe, dijo el más joven. Tampoco ningún futuro, dijo Polaris. La destrucción y el reinicio, dijo meditativo. Todo empieza igual que todo termina. Todo es oscuridad hasta que unos ojos codifican la luz. Todo es vulgar hasta que esos ojos se detienen a observarlo. ¿Qué momento más extraño es el presente? Todos estamos aquí y también todo está sucediendo ahora, dijo, y no pasó nada. Todos siguieron ahí. Todos estamos aquí y todo está sucediendo ahora, repitió alguien en alguna otra estrella cercana. La humanidad siguió en pie hasta el último de los días, y en el universo, semicongelados, los científicos jugando con cajas y dados, y en pie también ahí nuestro Polaris en el cielo, a millones de años luz, esperando que alguien como tú, por un momento, se detenga y le diga al fin las palabras que siempre quiso escuchar. Tengo más que algunos minutos para ti. ¿Cómo estuvo tu recital? Quiero perderme en el tiempo contigo, Polaris. Quiero escuchar tu historia. ¿Me la cuentas?